Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Congregación de Verdaderos Adoradores en Espíritu y en Verdad. Este día, con la guianza y respaldo del Espíritu Santo, vamos a estudiar en este estudio bíblico. Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero primero, oremos a Dios para que nos dé su respaldo por medio de su Espíritu Santo. Señor de los señores, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con tanta humildad, respeto, reconocimiento, porque tú eres Dios, Señor. Tú eres nuestro único Dios y no hay Dios más grande como tú. Que tú eres Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Creador de los cielos y de los cielos y de los cielos y de la tierra, el Rey del universo, el Rey de todas las naciones. Y que todo es voluntad tuya en el universo, Señor, tanto en el bien como aparentemente en el mal. Nada en este mundo se mueve sin el permiso, sin la autorización, sin la voluntad de Dios Padre. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Señor de los señores, reconocemos que tu único Hijo amado, unigénito, primogénito, Cristo Jesús de Nazaret, o Jesucristo, es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida, el autor de la vida, el autor de la salvación, nuestro único pastor, el pastor de los pastores, el buen pastor, aquel pastor que dio su vida por nosotros, su sangre. Él pagó con su vida, con su sangre, el pecado de toda la humanidad. Gracias a su venida, crucifixión, muerte, resurrección, gracias a que Él resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al diablo que gobierna el imperio de los muertos. Cristo Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días y 40 noches con sus apóstoles, continuando a enseñar su evangelio, su doctrina, haciendo milagros, prodigios. Al 40 días subió en una nube a los cielos de los cielos, está sentado a la derecha del Padre. El más grande premio, galardón que Él recibió. Pero como Él nos había prometido, dijo: yo rogaré al Padre. Así Él se presentó en el trono celestial, rogando, dice la Escritura, suplicando, implorando, clamando a Dios Padre para que nos mande ese Espíritu. Y Dios Padre, por misericordia, porque lo hace todo por misericordia, y por amor a su único Hijo Cristo Jesús, nos mandó su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el otro Consolador, llamado Espíritu Santo, que nos guía, nos cambia, nos transforma, nos enseña, nos perfecciona, nos santifica, para poder alcanzar el único objetivo de la fe, el único objetivo de nuestras vidas, la vida eterna. Aquí somos solo peregrinos y extranjeros. Señor, bendice este culto de oración, hoy estudio bíblico. Danos palabras de sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento, ciencia y discernimiento para poder comprender y entender tu palabra, Señor. Porque sin la guianza, el respaldo del Espíritu Santo, ese estudio bíblico, como tantos estudios bíblicos de tantas sectas, congregaciones, iglesias, sería un fracaso total. Bendice este culto de oración, bendice este estudio bíblico y que seamos guiados por tu Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, buenos días a todos ustedes, a sus hijos, hijas, familias. Vamos
abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4. En la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad nos guiamos por la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer Juan capítulo 4, el versículo 23. Dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, acá está la clave, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Versículo 24 de Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos con este estudio bíblico, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a profundizar qué es ser un verdadero adorador. Ser un verdadero adorador. Dice que la adoración es mucho más que cantar canciones. La verdadera adoración es una condición del corazón y también de un estado mental. Podemos adorar, sí, podemos adorar a Dios apasionadamente sin cantar una sola nota de una canción. Por eso, la verdadera adoración a Dios nace ¿dónde? En nuestros corazones. Y gracias a que esa verdadera oración nace en nuestros corazones, llena nuestros pensamientos y expresamos palabras de las que hablamos y de las que vivimos, porque nacen del corazón. El mundo, Dios le llama el mundo o el pecado, que el príncipe de este mundo es el diablo. El mundo sí hace una adoración, como todas las religiones, como tantas sectas y congregaciones. Pero es una relación de personas emocionales, porque se emocionan, porque ven un templo inmenso, ven al pastorcito, a la pastorcita, la ven por televisión, por internet. Es una adoración de religión. Pero la verdadera adoración es una relación personal, íntima, espiritual. ¿Con quién? Con Dios. Solamente con Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo debemos amar de corazón. ¿Y cómo es amar a Dios? Amar a Dios es temer a Dios. Temer a Dios es cumplir los mandamientos, decretos, estatutos, leyes, normas que Dios nos ha dado desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la verdadera adoración. Amar a Dios desde nuestro corazón. Dice la Biblia que lo debemos adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, su Espíritu Santo. Nosotros, sin la guianza, sin la enseñanza, sin que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nuestros corazones, nosotros nunca podremos adorar a Dios y conocer a Dios. Hay personas que dicen, yo conozco el nombre de Dios, sí, que viene, digo. Se llama Jehová, Yahvé, Elohim. Eso no es conocer el nombre de Dios. Esos son nombres hebreos que le dieron en la antigüedad a Dios. Tal es así que el Señor Jesucristo nunca le llamó a Dios, como dice la Biblia, Jehová, Yahvé, Elohim. Él le dijo siempre a su Padre, Dios Padre, Padre nuestro y nuestro Padre.
Conocer a Dios es, en la medida que leemos las Santas Escrituras, Dios va abriendo nuestros corazones, va limpiando nuestro corazón, mente, alma, espíritu. Y amamos a Dios abandonando el mundo, el pecado. Eso es conocer a Dios. Con todo respeto por las personas que utilizan la palabra en español, Jehová. Jehová no tiene ninguna traducción. Jehová es un nombre diabólico, porque el diablo utiliza a estas personas para confundir a las personas. Nombran Jehová, 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 con todo respeto, por favor, no me entiendan mal, pero Jehová se dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las epístolas, el apóstol Pedro, Juan, el Espíritu Santo revelando por los verdaderos apóstoles, decían Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es un nombre diabólico. Jehová no tiene ninguna traducción. Dicen que cuando uno nombre el nombre de Dios será salvo. Cuando uno nombre el nombre de Dios, cuando conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, cuando ama a Dios. Cuando uno comienza a amarlo a Dios, cuando inicia a leer la Santa Escritura. El Espíritu Santo viene a enseñarnos, a mostrarnos. Eso es adorar a Dios en espíritu. Y en verdad, la verdad es Cristo Jesús, su evangelio. Él cuando vino a la tierra dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y ninguno viene a mi Padre, sino por medio de mí. Conocer a Cristo Jesús, valorar su venida, muerte, crucifixión, resurrección, en que Él dio la vida por nosotros, valorar la verdad que es la palabra de Dios, que es el pan de vida, que es el mismo Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. En eso se adora a Dios, en espíritu y también en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca. Es muy interesante que el Padre no solo quiere que lo adoren, Él quiere verdaderos adoradores. Porque hay personas que lo adoran de alguna forma. Hay unos que hacen iglesias enormes todavía, que aparte que no son, Dios no se encuentra ahí jamás. La verdadera iglesia es el corazón. Hay personas que hacen estatuas, diseños, símbolos. Hay personas que lo adoran con cánticos, con oraciones. Pero eso no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es del corazón. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Ser guiados por el Espíritu Santo, que es Dios en espíritu, que es el Espíritu de Dios. Esos adoradores busca el Padre. Esa es la verdadera adoración. Porque el único que nos enseña a conocer a Dios, a amar a Dios, a orarle a Dios, a hablar a Dios, es el Espíritu Santo. Por medio de la verdad de Cristo Jesús, de la palabra de Dios, de su Evangelio. Él no quiere Dios ser adorado por ninguna circunstancia, y tampoco por el miedo o obligación o por alguna religión. Dice, yo soy de esta religión, de la otra religión, falso. Hay muchas personas que dicen, mi religión es la genuina, mi secta es la genuina. ¿Hacen milagros? ¿Hacen prodigios? ¿O se llenan solo de dinero los pastorcitos y las pastorcitas más y sus familias? Pero eso es otro estudio bíblico. La verdadera adoración es esa intimidad con Dios, que Dios nos pide adorarlo con todo tu corazón, con todo el corazón, la mente, el alma y el espíritu. ¿Por qué es una verdadera adoración? Vamos a ver. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de una verdadera adoración. En Apocalipsis 4:11 dice, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, que Él es digno. Nuestro Señor
Solo a Él la gloria, el honor, la honra y las alabanzas. A ningún ser humano se lo puede honrar, venerar. Entre los seres humanos nos respetamos. Pero cuando un pastorcito o una pastorcita dice que el hijo, la hijita amada de Dios, y que ponen sus fotos en todas sus sectas o congregaciones, y en los vídeos solo aparecen sus fotos, ya esos son diabólicos. Ya. Eso ya es idolatría, fanatismo. Quieren ser como Dios. Y el único que quiso ser como Dios fue el diablo, Lucifer. Esas personas seguro iniciaron bien el Evangelio, pero cuando ya venden el dinero y cuando ya se llenan de vanagloria, indirectamente quiere que los alaben, quiere que lo glorifiquen. Sus fotos de ellos están por todos lados. Pero también ese estudio es otro estudio bíblico eso. Por eso nuestro Dios es digno, como dice Apocalipsis 4:11. Tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. En Apocalipsis 5:12 dice, ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado, Cristo Jesús, de recibir el poder y las riquezas, y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Oraciones de alabanza a nuestro Dios. Dios, para ser verdaderos adoradores, nos pide que debemos permanecer firmes. Debemos permanecer firmes. Así en Hebreos capítulo 10, del 19 al 22, dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo Jesús. Por su muerte, Cristo Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo Jesús, aquí a fin de que seamos lavados. Dios desea que seamos firmes, entrar con valentía al lugar santísimo por causa de la sangre de Cristo Jesús. En Apocalipsis 1:6 dice que Él nos ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él toda la gloria y el poder y para siempre. A Él. No dice el pastorcito ni la pastorcita amada. Son seres humanos, nosotros somos simples seres humanos. Un día moriremos y seremos polvo. Un ser humano no se puede vanagloriar en decir que está sentado a la derecha del Padre o que irá a los cielos. Nosotros no sabemos. Nosotros esperaremos el último día de la inminente segunda venida de Cristo Jesús y seremos salvados. ¿Por qué? Por gracia. Somos simples seres humanos. Por eso dice, Él ha hecho de nosotros un reino, a Él sea toda la gloria y el poder para siempre. Pero ustedes, estamos hablando de Apocalipsis 1:6, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Eso lo hacen los adoradores. Mostrar la bondad de Dios. Un verdadero adorador pone a Dios primero en nuestra vida. Cuando damos a Dios todo lo primero, Él se va a acercar a nosotros y nos va a colmar de bendiciones. ¿Cuál es la más grande bendición que tengamos? Que seamos guiados por su Espíritu Santo. Que cuando oremos, Dios escuche nuestra oración y algo hará por nuestra vida y de los otros. ¿Cuál es la más grande bendición? Que Dios nos hable por profecía, sueños, visiones y por medio de su palabra. Cuando nos llena del poder de su Espíritu Santo. Es falso, es diabólico. Dios me bendijo con casas millonarias, a mí, a mis hijos,
es diabólico, no es de Dios, porque el Evangelio de Cristo Jesús no es un evangelio de prosperidad, porque si no, el Señor Jesucristo, Dios nunca lo bendijo. Él y sus apóstoles no tenían dónde dormir. Dormían en el jardín de Getsemaní, en el pórtico de Salomón, en las calles. Entonces Dios no los bendijo. Ellos eran llenos del poder del Espíritu Santo. Delante de Dios eran ricos, porque el que está lleno del Espíritu Santo es rico. Así que estos falsos, hijos del diablo, de la bestia, que dice que Dios los ha bendecido grandemente con mansiones, casas millonarias, a ellos y a sus hijos, hijas, son hijos de Satanás. Porque Dios nos bendice teniendo al Espíritu Santo en nuestros corazones, conociendo a Dios por medio de su palabra, amándolo. Así no tengamos un euro en nuestros bolsillos, pero tenemos paz, tenemos amor, tenemos tranquilidad. Nuestros hijos son obedientes. Dios no va a querer que nuestras hijas sean prostitutas, homosexuales, sino es el evangelio del diablo. Porque unas personas que tienen espíritus de prostitución, de fornicación, espíritus de homosexualismo, son espíritus diabólicos fuertes. Espíritus diabólicos. Dios nos bendice porque el Espíritu Santo nos guía y con la ayuda del Espíritu Santo agradamos a nuestro Dios. Adorar a Dios no es solo cantarle canciones. Adorar a Dios es también en nuestra vida. Cuando nosotros estamos con nuestra familia, en el estudio, en el laboro. Porque nuestra mirada está en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. El adorar a Dios involucra toda nuestra vida. Y si tenemos espíritus de fornicación, adulterio, homosexualismo, orarle a Dios para que nos quite esos espíritus diabólicos de demonios. No estoy juzgando. Pero adorar a Dios es nuestro testimonio, nuestra lámpara de cada uno de nosotros en la vida, nuestra vida, cuánto tenemos de ese aceite en esa lámpara que es nuestro corazón. La adoración a Dios es un estilo de vida, de traer gloria a Dios. ¿Sí? Es bonito decirle, Señor, yo te adoro, yo te alabo, tú eres mi rey, tú eres mi todo en mi vida. Pero, ¿cómo estoy en mi corazón? ¿Cómo estoy en mi vida? Tengo fornicación, adulterios, mentiras, engaños, celos, hipocresía, rencores, espíritu de homosexualismo, de pornografía, odio a los hermanos y hermanas. Me lleno de dinero, me hago casas millonarias para mí, para mis hijos. Me idolatro yo metiendo fotos mías y de mi familia en todas las iglesias, en todos los internet, páginas de internet, fotos mías. Esos son hijos de la bestia, son la misma bestia, son hijos del diablo. Así no se adora a Dios. Nosotros somos simples seres humanos. Un verdadero apóstol, un verdadero profeta, no quiere ni que publiquen su foto. No quiere ni que lo vean, ni que lo mencionen, para nada, pero de verdad. Y si es posible, vive en una casita simple, porque este mundo es del diablo. Tal es así que el diablo en la tercera tentación al Señor Jesucristo, en el desierto, le dijo, si tú te arrodillas, yo te daré el reino del mundo, no de los cielos. Pero si tú te arrodillas, yo te daré todos los reinos del mundo. O sea, te llenaré de riquezas, de oro, de plata, todas estas cosas materiales. Por eso los hijos de Dios acá vivimos a veces con muchas faltas. Pero Dios jamás nos dejará de hambre, de comer, de vestir la casa. Porque seguimos a Cristo Jesús, seguimos al Cordero, somos guiados por su Espíritu Santo. Pero los que son hijos e hijas de la bestia, de Satanás, y son la misma bestia, se llenan de casas millonarias, ellos, sus hijos, sus hijas, su familia, oros, diamantes. Si ese mundo es del diablo.
¿Acaso el Señor Jesucristo tenía oro, diamante, casas millonarias? Mucho cuidado, hermanos y hermanas. Discernimiento. Oremos a Dios que nos abra los ojos, oídos espirituales, porque verdaderamente casi todo el mundo no sabe adorar a Dios. A Dios se lo adora de corazón y se evita de caer en idolatrías, fantasías. Ahora este coronavirus, como está atacando también en Italia muy fuertemente, hoy 1 de octubre del 2020, 1 de noviembre del 2020, hay más de 30,000 positivos en un solo día. Y me da tristeza de escuchar personas que dicen, ay hermano, qué tristeza, no puedo ir a la iglesia, está cerrada. No puedo alabar a Dios, adorarlo. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué tiene? La iglesia es el corazón. Nosotros somos templos del Dios viviente. Donde se reúne en ese local es para cantarle, reunirse. Pero uno puede en su casa o con un grupo de hermanos y hermanas tramite internet, alabar a Dios, glorificarle, bendecirle. Su misma vida es una vida de oración. Su misma vida es una vida de adoración a Dios. Porque si una persona sigue a Cristo Jesús, al Evangelio, es discípulo de Cristo Jesús, está adorándolo con su propia vida a Dios, con su buen testimonio. Luz para el mundo. Y dice, y todavía me dicen, no se puede construir ese hermoso templo que cuesta millones de millones. Dios no está en esos templos. Están solo espíritus de demonios, espíritus hijos de la bestia, de Satanás. Porque Dios, en lugar de hacer templos millonarios, den a los pobres. En lugar de que los pastorcitos y pastorcitas, hijas del diablo de Satanás, se hagan millonarios, ellos y sus hijos y sus familias, den a los pobres, a los necesitados, como decía la Biblia. ¿Acaso el Señor Jesucristo era millonario y sus apóstoles? Cristo de Jesús dijo, la hora viene ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu, en verdad. Y el Padre está buscando, Dios Padre está buscando que le adoren esos, en espíritu y en verdad, por medio de su Espíritu Santo y la verdad, Cristo Jesús, su Evangelio. Adoramos al Padre. ¿Cómo adoramos al Padre? Nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. Dios busca el amor de un hermano, de una hermana, pero ese amor de respeto, de ayuda, de paciencia, de bondad, de benignidad, de sentir verdaderamente en nuestro corazón la felicidad, la tristeza de un hermano, una hermana. Así estamos adorando a Dios Padre. Lo adoramos desde nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, cuando tiene esa disponibilidad, sinceridad de corazón de seguir a Dios, viene el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a guiarnos, a enseñarnos, para que nosotros podamos conocer a Dios por medio de sus santas escrituras. El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar, nos va a ayudar a alabar a Dios, nos va a enseñar el camino, el verdadero camino del Evangelio. Eso es ayudar a adorar a Dios desde nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo nos va limpiando nuestro corazón, mente, alma, espíritu. El Espíritu Santo nos va abriendo esos ojos, esos oídos espirituales para conocer a Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no mora en nuestros corazones, nunca conoceremos a Cristo Jesús. Y si no conocemos a Cristo Jesús, nunca conoceremos a Dios Padre. Por eso es importante valorar el Espíritu Santo, que es otro estudio bíblico. Valorarlo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Alejándose del mundo, del pecado, leyendo las Santas Escrituras, teniendo en nuestra mente, corazón, alma, espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad. La Trinidad es muy importante, porque después del día de Pentecostés, hace 2000 años, está acá el Espíritu Santo, con nosotros y en nosotros. ¿Cuántos valoran el Espíritu Santo en el mundo? No llegan ni a 10 personas. ¿Por qué?
Porque cuando llega el pastorcito y la pastorcita amada, dejan su casa, dejan su comida y hasta dejan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para ir a idolatrar, venerar la hija, el hijo de la bestia, de Satanás. Que se respeten los seres humanos, sí, pero que porque la van a tocar, le van a tomar una foto, ya son bendecidos, no. Dios quiere que leamos las Santas Escrituras. No podemos adorar, que el diablo no nos confunda, no podemos adorar a los hijos y a las hijas de la bestia, que están llenos de cosas materiales, porque se han arrodillado al diablo. Tercera tentación de Cristo Jesús. El diablo le dijo, si tú te arrodillas a mí, me veneras, te haré todos los reinos del mundo. Todos los pastorcitos y pastorcitas, amadas llenas de dinero, de cosas materiales, ellos y sus hijos, hijas. Denle a los pobres, como dijo el Señor Jesucristo, al joven rico. Vende todo y dale a los pobres. Y sígueme. El joven rico se fue. Adoramos a Dios de nuestro corazón. Adoramos con la verdad. En nuestra vida no puede haber cosas de mentira. Adoramos a Dios el Padre por medio de su Hijo Cristo Jesús. El Señor dijo algo muy interesante en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Ese pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos. Mateo capítulo 15, versículo 8-9. Este pueblo, repito, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere corazones sinceros, puros, limpios. Dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas. Necesitamos expresar melodía en nuestro corazón. Dice Efesios 5:19, cantando salmos e himnos, haciendo música al Señor en el corazón. Música al Señor en el corazón. Que todo lo que oremos, hagamos en nuestra vida, con la boca, con nuestro pensamiento, con nuestra vida, esa vida misma, sea en el corazón. En el corazón. Y el gozo que Cristo Jesús nos trae, dice en Lucas capítulo 1, del 16 al 47, dice que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice que preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres a los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Adoramos a Dios con nuestro entendimiento. Cuando el Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dijo, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de a quién adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Claro, porque el Señor Jesucristo nació ¿dónde? Fue judío. La salvación viene de Israel. En Hechos capítulo 17 dice que había hombres de Atenas que eran muy religiosos en todo sentido. Pero el apóstol Pablo dice que mientras caminaba les observé, vio gran cantidad de lugares sagrados. Y había una inscripción que decía a un Dios desconocido. Y el apóstol Pablo le dijo, a ese Dios que ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. El apóstol Pablo conocía al Señor. El apóstol Pablo era pobre materialmente, pero era rico delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo nunca quiso la gloria para él. El apóstol Pablo nunca puso una foto de él ni de su familia. El apóstol Pablo conocía a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 14 decía, ¿qué debo hacer entonces? ¿Oraré en el Espíritu
Oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu. Cantaré con palabras que entiendo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Orar en el Espíritu. Orar con palabras con entendimiento. Cantar en el Espíritu. Cantar con palabras con entendimiento. ¿Quién nos puede ayudar a hacer eso? Solo el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu. Adoramos a Dios voluntariamente o somos obligados a adorar a Dios. No alabamos o adoramos a Dios por iniciativa o somos obligados. Dice en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 5, dice que habían serafines. Los serafines tienen 6 alas. 2 alas se cubren el rostro, 2 los pies y 2 vuelan. Tienen 6 alas los serafines. Y dice que su forma de alabar a Dios era santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué repite 3 veces? Bueno, es otro estudio bíblico. La Trinidad. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice que sus voces sacudían el templo, los cimientos, y todo el edificio se llenaba de humo. El poder de Dios, ¿no? En Apocalipsis 4, capítulo 4, del 6 al 11, dice que delante del trono celestial, dice que había 4 seres vivientes. Y cada uno estaba cubierto de ojos por delante. Y estos 4 seres vivientes estaban siempre adorando a Dios. Dice también en Ezequiel 47, el libro de Ezequiel 47, los versículos del 1 al 12, dice que también un hombre lo llevó afuera del río y veía como había una puerta oriental donde se adoraba a Dios. Unas visiones que tenía Ezequiel. ¿Cómo podemos ofrecer alabanza y adoración a Dios? Con palabras, pero del corazón. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho por mí. Has cambiado mi vida. Antes era rebelde, antes tenía idolatría, fanatismo, fornicación, adulterio. Ahora no, Señor, ahora te trato de agradar. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contándote de qué, de las cosas maravillosas que has hecho. ¿Por quién? Por mí. Con gritos. ¿Qué significa con gritos? Hablar desde el profundo de lo corazón. Vengan. Salmo 95, 1. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Nuestra roca es Cristo Jesús. Aclamemos a Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación, porque Él es también Dios en función de Hijo. Y con inclinación en el Salmo 95, 6, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. ¿Qué significa arrodillarse? Humillarse delante de Dios. Él es Dios y nosotros somos simples seres humanos. Somos una cosa pequeñita. Así nos digamos que somos apóstoles, profetas, siempre somos simples seres humanos. Con inclinación, con humildad, con respeto, con reverencia. Así dice el Salmo 95, versículo 6. Con cánticos. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Pero alabarle de cosas que vivimos en nuestra vida. Cantarle a Dios porque lo sentimos en nuestro corazón. Cantar a Dios porque Él es todo en nuestra vida. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No tenemos 3 dioses. En la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Dios ha revelado que debemos decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el máximo respeto a Dios. Dios es en función de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ellos son el mismo Dios.
No podemos decir Jesús, Jesucito, Diosito, Papito, Taitito. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros, en la congregación de verdaderos adoradores, tenemos ese máximo respeto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ese respeto, esa reverencia, ese amor entre hermanos, nadie es más y menos. En la congregación de verdaderos adoradores no hay ningún título. El único título que buscamos es ser hijos de Dios. El Salmo 150, versículo 4 dice, alábenlo con panderetas, danza, alábenlo con instrumentos de cuerdas. Pero ¿quiénes son esas panderetas? ¿Quiénes son esas flautas? Cada uno de nosotros. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus. Alaba su nombre con danza. Hay hermanos que dicen, hermano, yo danzo en el espíritu. No es que hacen una danza folclórica. Danza porque siente que su espíritu se mueve. El espíritu de Dios se mueve en su corazón. ¿Y cómo se mueve? Siente calor, siente gozo, siente alegría, siente paz, siente deseo de estar, siente la presencia de Dios. El espíritu de Dios se mueve. Cantar con las manos alzadas. ¿Qué significa cantar con las manos alzadas? Que siempre estamos en oración. Que nunca descansamos en nuestras vidas. Porque si nosotros dejamos de orar a Dios, sucede como a Moisés. Cuando bajaba las manos, perdían la batalla. Tenemos siempre las manos alzadas porque nuestra oración está, nuestra vida está dirigida solo a Dios. Hermanos y hermanas, y así hay muchos versículos de la Biblia que dicen cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos cantarle en el Espíritu. Por eso muchos se preguntan, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Que nace en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 6 y 30, cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, que la mujer samaritana representa el mundo, la idolatría, la prostitución, el adulterio. Cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Porque los seres humanos vivimos en prostitución, en adulterio. Tenemos el marido trabajo, el marido dinero, el marido que queremos ser el pastorcito, la pastorcita amada, el marido homosexualidad, mentiras, engaños. Tenemos tantos maridos. Y el marido que tenemos tampoco es nuestro marido, porque continuamos en pecado. El único marido, esposo, novio, es Cristo Jesús. Y los samaritanos no conocían a Cristo, a Dios. Cristo Jesús decía que la salvación viene de Jerusalén. Él es la salvación. Pero le dijo que mi Padre le dio un mensaje al mundo, no a la mujer samaritana, le dio un mensaje a todo el mundo. Ese mensaje a la mujer samaritana es para todo el mundo. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca esos adoradores. ¿Cuáles? Que lo adoren de corazón, que lo adoren con su propio testimonio, pero de corazón, que lo adoren, que lo agraden en todo lo que hagan, y que nuestra vida, alma, mente, corazón, labor, trabajo, estudio, sea una vida de verdadera adoración, una vida de agrado a Dios, en espíritu, guiado por su Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús y su Evangelio. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Ninguno puede venir sino al Padre, sino por medio de mí. Con la venida de Cristo Jesús tenemos acceso a Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. La adoración es un asunto del corazón, no de cosas exteriores. La adoración, así una persona no tenga dónde dormir, dónde comer. Hay un hermano que dormía en las calles, no tenía la lluvia, no tenía dónde comer, vivía hasta con ratones, dice. Pero, ¿cuál era su felicidad en su corazón? Todos los días orarle a Dios, con la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, alabarle, glorificarle, bendecirle, no interesaba la hora, la madrugada, el niente. Esos adoradores busca el Padre. Porque Dios tiene que ver nuestros sacrificios. Dios no nos pide que nos crucifiquemos.
que nos cortemos las venas, nada. Dejar tantas cosas del mundo, dejar todo por Él, como dijo el verdadero apóstol. Porque ya no hay apóstoles, desde los últimos apóstoles fueron aquellos que estuvieron con Cristo Jesús, los verdaderos apóstoles. Aquellos que se hacen llamar ahora apóstoles, pastorcitos, serán del diablo, porque ya no hay. Un verdadero apóstol es aquel que habló con Cristo Jesús, comió con Cristo Jesús, durmió con Cristo Jesús. El verdadero apóstol Pedro le dijo, Señor, hemos dejado casa, madre, hijos, esposa, todo lo hemos dejado por ti. El Señor lo miró sonriendo y dijo, no te preocupes, tendrás hasta 100 veces más. El Señor, su mirada era siempre la vida eterna. Nos preocupamos de las cosas, pero no es que nosotros vamos a dejar la esposa, los esposos, los hijos, las hijas, sino que Dios siempre nos andaba a entender de que primero es Él. Esa es la verdadera adoración. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Pero no de la boca, del corazón. Alabarlo, glorificarlo, bendecirlo. Que nuestra vida sea un vida de testimonio. Y que el diablo no nos confunda en adorar el espíritu de Jezabel. Porque el mundo está lleno de espíritu de Jezabel, pastorcitos y pastorcitas amadas. Que las iglesias, se llaman iglesias, a las sinagogas, congregaciones, sectas, donde están solo sus fotos. Los estudios bíblicos de internet están solo sus fotos de estos pastorcitas amadas. Solo ellas y sus hijos son millonarios, supermillonarios. Y los pobres de la congregación de su iglesia, pobres. Esos son hijos de la bestia, son la misma bestia. Que Dios nos ayude a todos nosotros y nosotras a adorar a Dios en espíritu y en verdad. A leer las Santas Escrituras. A cumplir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar, estudiar las Santas Escrituras, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, valorar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y que cuando esas iglesias hablan más del pastorcita madre, y ven sus fotos por todos lados, en internet, por todo, y solo se llenan de dinero, ellos, pastorcita amada, y se hacen llamar apóstoles, profetas, han hecho de la casa de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, un mercado. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Un día vendrá con látigo y tirará a tierra todos sus dineros, todos sus mercaderes, y les dará látigo, el juicio de Dios. Hermanos y hermanas, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Valoremos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios en espíritu. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. En verdad, Cristo Jesús, su Evangelio. Cristo Jesús, Él es la verdad, Él es el camino. Ninguno puede llegar al Padre sino por medio de Cristo Jesús, por medio de la verdad. Y todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, siempre nos lo está revelando, enseñando, dirigiendo su Espíritu Santo. Nuestro corazón, nuestro testimonio, nuestra vida debe ser la verdadera adoración a Dios. Dios los bendiga grandemente. Te agradezco, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por revelarnos tu palabra, por guiarnos por medio de tu Espíritu Santo. Que toda la gloria, la honra y las alabanzas, solo para Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de los señores, alabado tu nombre, bendecido tu nombre, glorificado tu nombre para siempre en eterno, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios en Espíritu, Espíritu Santo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un saludo, que Dios bendiga grandemente a toda la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, a sus hijos, hijas, esposos, esposas, nietos, familias. Dios lo bendiga grandemente, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, discípulos de Cristo Jesús.